y vamos a hablar ahora de la elección que hizo Kamala Harris, la virtual candidata demócrata a la presidencia de Estados Unidos. De su compañero de fórmula, escogió al gobernador de Minnesota, Tim Walz, y vamos a hablar al respecto con Andrés Oppenheimer, nuestro colega, compañero y amigo. ¿Cómo estás, querido Andrés? Me da gusto saludarte. Hola Pascal, gusto en saludarte. Sí, Pascal, esta noticia obviamente es la noticia del día, del momento en Estados Unidos, en el mundo. Te diría que es una apuesta arriesgada de la virtual candidata demócrata, porque Tim Walz es el gobernador de Minnesota. Minnesota es un estado que ya estaba y ya está en manos demócratas, o sea que no es un estado considerado indeciso, un estado bisagra. Ujú. Es un estado que ya muy probablemente hubiera sido ganado por los demócratas de todas maneras. Como apunte, Por querido lo Andrés, que, creo que la última vez que lo perdieron los demócratas en una elección presidencial fue en el 72. así es, Ujú. así es. Y te digo que es una apuesta arriesgada porque lo más seguro, lo más probable, lo que todos pensábamos que iba a ser Kamala Harris, era elegir a Josh Shapiro, el gobernador de Pensilvania, porque Pensilvania sí es un estado bisagra, es un estado que puede ir para cualquiera de los dos partidos, y es un estado clave que tiene 19 votos en el colegio electoral y que los demócratas necesitan ganar sí o sí para ganar esta elección. Y sin embargo, Kamala Harris decidió no ir con el candidato eh, del gobernador de Pensilvania, con Josh Shapiro, sino con Tim Walz, porque, según dicen sus colaboradores, había más química entre ellos. Mm. Y yo sospecho, soy un poco escéptico, Pascal, de esas interpretaciones puramente um, psicológicas. Sí. Eh, yo sospecho que también porque pensó quizás Kamala Harris que el gobernador de Minnesota podía tener más arrastre quizás en los estados contiguos de Wisconsin y Michigan, que esos sí también son estados A ver, bisagras. Andrés, hay varias versiones sobre por qué no fue Josh Shapiro. Se habla, por un lado, de su religión, que es judío. Por otro lado, se dice que Shapiro pues, tenía demasiadas pretensiones como posible vicepresidente. Quería saber exactamente qué funciones tendría y esto no le gustó a Kamala Harris. Y una tercera versión que he escuchado es que Josh Shapiro pues considera que esta es una candidatura perdedora y que mejor él se espera para el 28. ¿Cuál de todas estas versiones tiene pues más sustento, digamos? Las primeras dos probablemente, Uh -huh. Pascal. Lo que es cierto es que los sectores más progresistas, más de izquierda del Partido Demócrata, especialmente en esos estados, en Pensilvania, en Michigan, donde hay una gran población palestina, se habían opuesto tenazmente a George Shapiro, porque es judío y es un judío observante, es un judío practicante, y los críticos de estos sectores de izquierda del Partido Demócrata decían que eso era una señal de obvio antisemitismo, Uh -huh. porque George Shapiro, la postura de él sobre Israel y Palestina es prácticamente la misma que era de Tim Walz, el gobernador de Minnesota, que resultó ser el candidato para vicepresidente. De manera que muchos se preguntan, bueno, ¿por qué apuntar contra George Shapiro si su postura era la misma que la de los otros? O sea, ahí había Sí. un elemento de antisemitismo. Pero lo cierto, Pascal, es que Kamala Harris probablemente, no sé si esa fue su consideración principal, pero obviamente ella quiso unificar al Partido Demócrata, Uh -huh. quiso buscar un candidato que no fuera objetado por ninguna de las partes. Y Tim Walz ha sido un gobernador que ha apoyado a Israel. Cuando era congresista, votó a favor de la ayuda económica a Israel, pero no se ha metido mucho en el tema. Uh Se ha -huh. metido se ha mantenido como distante. No es una figura, digamos, que polariza en ese preciso
Sí. Andrés, me queda un poquito más de un minuto. Me dices que es una apuesta arriesgada. Me imagino que el sentido de tu comentario tiene que ver con que pues los demócratas necesitan ganar los estados bisagra y necesitan convencer sobre todo a la población blanca de esos estados. ¿Lo podrá hacer Tim Walz? Bueno, digo arriesgada principalmente por Pensilvania, Pascal, porque Josh Shapiro es un gobernador muy popular en Pensilvania, había ganado elecciones con muchos votos republicanos, no solo demócratas, y la hubiera ayudado enormemente a ganar Pensilvania, pero ella optó por Tim Walz, probablemente también, Pascal, por lo que comentábamos recién, porque Minnesota tiene muchos mercados televisivos que llegan a Wisconsin y Michigan. O sea, las entrevistas que le hacen a él en Minnesota llegan a la población de Wisconsin y Michigan, que también son estados bisagras, y quizás esa también fue una consideración de Kamala Harris para elegirlo a él. Bueno, pues ya iremos viendo cómo se recibe esta candidatura y pues habrá un debate entre él y J.D. Vance. Vamos a ver pues qué produce esto en la contienda por la Casa Blanca. Andrés, siempre agradecido contigo. Te mando un abrazo. Gracias, Pascal. Hasta siempre. Gracias, Andrés Oppenheimer.